Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo 6. Hablaremos acerca de los fundamentos en procesos de fabricación con manufactura asistida por computadora. Los integrantes del equipo somos Francisco Cortés William, Ruiz Montalvo Sergio Adriel, Niño Mendoza Luis Enrique, Ruiz Roságel José Manuel y Álvarez Rosas Mario. Empezamos por las partes de un taladro de banco. Antes de hablar de sus partes, tenemos que definir qué es un taladro de banco. Este se puede considerar una versión más pequeña de un taladro de columna y su definición sería una herramienta eléctrica que es utilizada para realizar perforaciones de manera precisa y repetida con gran eficiencia y facilidad en múltiples ángulos. La que sigue, por favor. Ok. Se pueden considerar, bueno, se pueden considerar 9 partes. En la imagen de referencia que tenemos es de un taladro trooper. Este contiene 9 partes, las cuales son cabeza, columna, mesa, base, motor, palanca de control, husillo, mandril o portabrocas y broca. La que sigue, por favor. La cabeza es el mecanismo para el movimiento principal y este se encuentra en la parte superior del taladro. Sostiene y dirige el funcionamiento del equipo. La que sigue, por favor. El taladro cuenta también con una columna. mm, De ahí, en algunos casos, recibe el nombre. Este normalmente tiene una forma tubular y esta mantiene bueno, es la unión entre la base, la mesa y el cabezal o cabeza. Además de esto, esta permite variar la altura para conseguir mejores resultados al momento de realizar perforaciones. Después sigue la mesa, que es la zona de trabajo en donde se taladran las piezas. Suele ser rectangular o redonda y en algunos modelos puede girar. La, la cuarta parte es la base, la cual es la encargada de soportar el peso, además de brindar una zona rígida para mayor estabilidad. Esta también puede incluir algunos agujeros para que el taladro permanezca unido al piso o a la mesa donde se va a trabajar. La que sigue, por favor. La siguiente parte es el motor, el cual se encarga de convertir la energía eléctrica en energía mecánica y generar el movimiento para para el husillo y la broca. El siguiente es la manivela o la palanca, la cual permite levantar o bajar el mandril. La siguiente parte es el husillo, el cual es un componente en forma de eje que une el motor y permite acoplar el mandril. La que sigue, por favor. El mandril o portabroncas es la parte encargada de sostener la broca. Esta normalmente cuenta con 3 o 4 patas que se cierran para sostener de manera correcta la broca. Y por último es la broca, que es la parte metálica encargada de realizar los agujeros en la superficie de las piezas. Eso sería todo con respecto a las partes. Lo siguiente que es, ¿qué materiales se pueden utilizar para trabajar en un taladro de banco? La que sigue, por favor. Entre los principales materiales se encuentra la madera, dentro del cual está incluida la madera contrachapada, la madera dura y la madera blanda. Metal, acrílico y plástico. Dentro de todos estos materiales se puede utilizar la broca conocida como HSS, que se traduce como High Speed Steel o acero de alta velocidad.
La que sigue, por favor. Para el metal existen, o principalmente se utilizan solo HSS. La primera es la laminada. Esta suele ser de bajo costo y suele ser poco duradera. Esta es la que se usa también principalmente para plástico y para madera, al ser más barata y al no requerir tanta dureza para estos materiales. La HSS rectificada tiene una mayor precisión y está indicada para metales semiduros. La de titanio, como su nombre lo indica, tiene una aleación de titanio y permite taladrar casi todo tipo de materiales, incluyendo el acero inoxidable. Y por último, la de cobalto. Esta es la de mayor calidad dentro de la familia de HSS y está indicada para todo tipo de metales. La que sigue. Para madera, una de las principales es la broca Forstner. Esta, su principal ventaja es que puede crear agujeros con fondo plano de diferentes profundidades. Y una gran ventaja también es que puede superponer múltiples agujeros. También está la broca plana o de pala. Esta sirve de manera similar que la Forstner, pero tiene menor precisión y suele ser más barata. A la vez, y similar a la Forstner, está el que se conoce como cortacírculos o broca tipo C. Esta está indicada para hacer perforaciones de mayor diámetro. Dentro de estas herramientas también se indica o se encuentra el que se conoce como tambor de lijado. Como su nombre lo indica, como su nombre lo dice, básicamente sirve para lijar superficies. La que sigue. Por último, para las brocas de plástico y acrílico, la principal es la que se conoce como broca de punta recta. Su punta sirve precisamente para fijarse al plástico y no moverse al hacer la perforación. Algo importante es que para perforar plástico se debe de hacer a baja velocidad para evitar que se derrita. También existe la que se conoce como broca escalonada. Esta permite hacer contornos dentro del diámetro del agujero. Eso sería todo. Bueno, ahora pasamos con cuáles son los ejes que tiene un taladro de banco y bueno, cómo se utilizan estos. La siguiente, por favor. Bueno, como bien hemos mencionado, un taladro de banco cuenta con varios componentes y bueno, asimismo cuenta con ajustes que permiten un uso más preciso y controlado. Entre los ejes principales de un taladro de banco se encuentran el eje de rotación, también conocido como eje de lucillo. Y bueno, este es el eje principal del taladro de banco, donde se sujeta y gira la broca. También contamos con el eje de elevación o eje de avance, y este nos permite ajustar la altura a la que se encuentra la broca en relación con la superficie de trabajo. También contamos con el eje de inclinación o eje de la mesa. En algunos taladros de banco se cuenta con una mesa ajustable que puede inclinarse en varios ángulos. Y esto es útil cuando se necesita perforar agujeros en superficies inclinadas o en un ángulo específico. Y bueno, estos ejes cuentan con varios usos, el cual primero nos encontramos con la preparación, en el cual, bueno, aquí se coloca la pieza de trabajo en la mesa del taladro de banco y se asegura con abrazaderas para que ésta no se mueva durante la perforación. Después seguimos con el ajuste de la altura y bueno, aquí se utiliza el eje de elevación para ajustar la altura de la broca en relación con la superficie en la que estemos trabajando. Posterior tenemos la selección de velocidad. Y bueno, esta nos dice que los taladros de banco suelen tener ajustes de velocidad y bueno, aquí se selecciona la velocidad adecuada para el material que estemos perforando y la broca que estemos usando.
Seguido esto tenemos la alineación y bueno, aquí se alinea la broca con el punto donde se desea hacer el agujero o perforación. La perforación, bueno, tenemos que en este paso procedemos a encender el taladro y aquí se baja lentamente la broca utilizando nuestro eje de elevación. Aquí es importante aplicar una presión constante y suave hacia abajo para permitir que la broca corte el material. Y por último tenemos la finalización. Y bueno, una vez que ya se haya alcanzado la profundidad que se desea, se detiene el taladro y se retira la broca lentamente. Y bueno, posteriormente se apaga el taladro y se retira la pieza de trabajo. Continuando, ahora tenemos cuáles son algunas de las operaciones que se pueden realizar en un taladro de banco. Y bueno, entre las principales tareas o trabajos que podemos realizar en estos taladros son el taladrado de agujeros de diámetro pequeño y mediano, el rectificado y el taladrado de microagujeros y profundos. Y bueno, vamos a ir desglosando poco a poco cada uno de estos. Primero hay que considerar que, bueno, las consideraciones más básicas para taladrar un agujero son su diámetro, la profundidad y la calidad del agujero. El tipo de agujero y la precisión necesaria afectan a la elección de la herramienta. En este caso sería el material que estaríamos empleando. El taladrado puede verse afectado si la superficie de entrada y salida es irregular o en un ángulo y si los agujeros son cruzados. Al taladrar agujeros ya sean pequeños o medianos, hay tres soluciones de taladrado diferentes, entre las que se pueden elegir brocas de metal duro enterizas, brocas de punta intercambiable y brocas de plaquita. La tolerancia de agujero, su longitud y su diámetro son los tres parámetros más importantes que hay que tener en cuenta para seleccionar el tipo de broca. Cada solución presenta sus propias ventajas y diferencias. En cuanto al rectificado, este es un proceso mecánico de alta precisión que se utiliza para mejorar la superficie y la forma de las piezas que han sido fabricadas mediante distintos métodos, como pueden ser la fundición, laminado y el forjado. Ese proceso se lleva a cabo mediante la utilización de herramientas abrasivas, como en este caso son las brocas, que actúan sobre la superficie de la pieza, eliminando pequeñas cantidades de material para conseguir la forma y la textura deseada. Y finalmente, en el taladrado de microagujeros, consideramos aquí diámetros de brocas muy pequeñas. Eso con la finalidad de lograr trabajos más finos y detallados. Bueno, ahora tenemos cómo se calcula la velocidad de giro en un taladro de banco. El siguiente, por favor. Y bueno, la velocidad de giro se denota por la siguiente fórmula, la cual nos dice que la velocidad de giro es igual a la velocidad de corte entre pi por diámetro de la broca por 1000. Y bueno, en esta expresión tenemos velocidad de corte o VC, que es la velocidad a la que el borde de corte de la broca se mueve a través del material. Esta por lo regular se expresa en metros por minuto o pies por minuto. También contamos con pi, que pues como sabemos es su valor aproximado es de 3.1416. Y bueno, este representa la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. También contamos con el diámetro de la broca, denotado por D. Y bueno, este es el diámetro de la parte activa de la broca que está cortando el material. Esta se expresa en la misma unidad de longitud que se utiliza para la velocidad de corte. Y por último, contamos con el factor 1000, que este se utiliza para convertir la velocidad resultante a revoluciones por minuto. Y bueno, esta unidad es la más común para la velocidad de giro en herramientas como lo son los taladros. Es importante recalcar que la velocidad de corte adecuada depende del tipo de material que estemos perforando y del tipo de broca que utilicemos. Y bueno, los fabricantes optan por proporcionar tablas o recomendaciones para la velocidad de corte óptima para diferentes materiales y diámetros de broca.
Bueno, ahora hablaremos sobre el cálculo de la velocidad de avance de un taladro de banco. Y bueno, como se expresó en las diapositivas anteriores, primero determinamos que la velocidad de avance de un taladro de banco está dado por las revoluciones por minuto, como se mostró con la ecuación anterior. Estas dependen del tipo de broca que se utiliza, así como el material a cortar. Y bueno, tomando lo anterior, las revoluciones por minuto dependen de la velocidad de corte, multiplicados por un factor de 1000, entre pi por el diámetro de la broca. Y bueno, en sí la velocidad de corte depende del material que se desea cortar, pero también del material del cual está hecha la broca. En esta tabla expresamos la velocidad de corte en milímetros por minuto. Y se puede apreciar que dependiendo de el material que tengamos y el material de las brocas, en este caso son el acero rápido o el carburo metálico. Para un material de acero al 35% de carbono, podemos emplear una broca de acero rápido de 25 o si utilizamos un carburo metálico de 200. Igual, bueno, para un acero al 45% de carbono, podemos emplear un acero rápido de 15 o un carburo metálico de 120. Para el acero extra duro, emplearemos una broca de acero rápido de 12 o podemos emplear uno de carburo metálico de 40. Para el material que sería el hierro fundido maleable, podemos emplear una broca de 20 en acero rápido o de 70 en carburo metálico. Para hierro fundido gris, de 15 en acero rápido, de 65 en carburo metálico. Para bronce, de 30 en acero rápido y para 300 en carburo metálico. Latón y cobre, 40 en acero rápido y 350 en carburo metálico. Y finalmente para el aluminio, el acero rápido en 60 y carburo metálico de 500 y la fibra y la ebonita de 25 y en acero rápido y 120 en carburo metálico. Y por último, ¿qué piezas terminadas se pueden realizar en un taladro de banco? Bueno, como ya habíamos mencionado anteriormente, el taladro de banco es una herramienta que permite realizar diferentes operaciones o diferentes tareas y sobre distintos materiales. Como ya se habían mencionado algunas anteriormente y se agregan algunas otras más. El taladrado de agujeros de diámetro pequeño y mediano, el avellanado, el taladro de microagujeros y profundos, el escariado y el roscado. Gracias. El taladro de agujeros de diámetro pequeño y mediano, bueno, esta tarea consiste en alguna pieza que ya tengamos sobre algún material. Es perforar un agujero y este tiene que ser preciso. Y este se puede realizar sobre distintos materiales, como ya habíamos visto anteriormente. Y estos pueden variar según su profundidad y según sea su uso el que se le vaya a dar. El avellanado, se suelen realizar agujeros avellaнаdos. Estos permiten que los tornillos queden empotrados en la superficie de manera que queden más nivelados y esto ofrezca mayor seguridad o un mayor beneficio a la pieza. El taladrado de microagujeros y profundos, esto es principalmente para aquellas piezas o trabajos donde se requieren agujeros que sean muy precisos en cierta ubicación, en cierta profundidad, y estas son preferibles realizarlas en taladro de banco, ya que este tiene una mayor estabilidad y ofrece un mejor resultado. El escariado, este es un proceso de mecanizado y este se utiliza para la precisión y la calidad de un agujero. Si en alguna pieza ya encontramos algún agujero o se hizo un agujero, el escariado lo que nos permite es mejorar la calidad de este agujero sobre el material que ya se había hecho previamente un agujero o el que se hizo recientemente y lo que nos brindará será una mejor eficacia en la pieza.
Y por último, el roscado. Este consiste en crear una serie de crestas o vallas en las paredes del agujero que coinciden con las crestas y vallas de un tornillo o un perno. Esto pues proporciona una mayor conexión y es más fiable, ya que al insertar el tornillo, pues asegurará que no exista un fallo o algún mal funcionamiento dentro de la pieza. Y Nuestras bueno, referencias. eso sería todo de nuestra parte. En este apartado les mostramos las referencias que utilizamos para elaborar esta presentación. Eso sería todo y muchas gracias por su atención.